Buenos días a todos. Vamos a hacer entonces la clase de hoy de farmacología respiratoria. Mi nombre es Mariano Núñez, yo soy médico internista y farmacólogo y soy jefe de trabajos prácticos de farmacología en la cátedra. Muy bien, vamos a empezar con los medicamentos utilizados en el asma. Si bien los llamamos antiasmáticos, algunos de ellos van a tener también utilidad dentro del tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero la base de su utilización es el asma. El asma es una patología relativamente frecuente dentro de la población. Aquí tienen, digamos, un mapa con las diferentes prevalencias de asma a lo largo del mundo. Como ven, Argentina es un país que tiene una prevalencia de asma intermedia. Un concepto importante para entender el porqué del uso de, sobre todo, como vamos a ver después, los corticoides inhalados dentro del tratamiento del asma, tenemos que entender que el asma es una enfermedad inflamatoria por excelencia, es un modelo de enfermedad inflamatoria, en este caso de inflamación a nivel del tracto bronquial, donde tiene una fase inicial que genera, mediada por este mecanismo de predisposición y de inflamación previa, la tendencia al broncoespasmo, pero que cuando se dispara el proceso relacionado con la crisis aguda de asma, la respuesta tardía, la fase tardía, en realidad es una típica fase donde se ven componentes clásicos de un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio genera, obviamente, que el broncoespasmo, por una predisposición y hiperreactividad del lecho bronquial secundario al mismo proceso inflamatorio, pero como ustedes pueden ver tenemos vasodilatación, vamos a tener edema de la mucosa bronquial, esto va a llevar a hipersecreción de moco y a hipertrofia de la musculatura lisa bronquial. Esto hace que el calibre de el bronquio esté disminuido, sumado a la hiperreactividad con el broncoespasmo, genera la clásica expresión del cuadro de asma, que es el broncoespasmo, la disminución de la capacidad funcional respiratoria, la disnea, que puede ir de cuadros leves a cuadros más graves. Entonces, dentro de los fármacos utilizados en el asma, los antiasmáticos, vamos a tener diferentes grupos farmacológicos que van a ir a atacar los diferentes componentes fisiopatogénicos que llevan a el cuadro de asma y su signo-sintomatología. Por un lado vamos a tener los broncodilatadores, donde vamos a ver que tenemos los antagonistas muscarínicos y los agonistas beta en sí mismos. Las drogas que modifican la respuesta inflamatoria, básicamente son los corticoides, sobre todo de uso inhalado. Los inhibidores de la liberación de histamina y mediadores en los procesos asmáticos con componente alérgico importante, ya los vamos a ver en detalle, y antagonistas de mediadores como van a ser los antagonistas de leucotrienos. Una vez que terminemos con esta clase de antiasmáticos, vamos a pasar a hablar de antihistamínicos, ¿sí? Vulgarmente llamados antialérgicos, que si bien en el asma se puede llegar a utilizar si el asma tiene un componente alérgico, no son específicamente drogas antiasmáticas. Para entender entonces un poco las lógicas de la farmacología del tratamiento del asma y de los procesos que cursan con broncoconstricción, vamos a repasar un poco qué receptores y qué mediadores influyen en los procesos ya sea de relajación, o sea de broncodilatación por relajación de la musculatura bronquial, o de broncoconstricción por contracción de la musculatura bronquial. Dentro de los mediadores y los receptores que median la broncoconstricción tenemos básicamente los que están mediados por la presencia de leucotrienos, los que están mediados, los estímulos mediados por la acetilcolina y los estímulos mediados por histamina. La histamina, actuando a través de receptores de tipo H1, va a estimular a la fosfolipasa diacilglicerol y eso va a generar contracción del bronquio, o sea, broncoconstricción. Este mecanismo de histamina obviamente está mucho más presente en las alergias
que generan broncoespasmos, o sea, en el asma con gran componente alérgico. Por otro lado, la acetilcolina a través del receptor M3, lo que va a hacer es generar broncoconstricción, también por un mecanismo mediado por fosfolipasa C, y los leucotrienos uniéndose al receptor de tipo 1, al LT1 de los leucotrienos, también por mecanismos mediados por fosfolipasa C, va a generar broncoconstricción. Por otro lado, lo que va a pasar es que la adenosina, por un estímulo directo sobre el receptor de tipo 1 para adenosina, va a generar un estímulo de inhibición de la adenosina, y el estímulo de inhibición de la adenosina lo que va a hacer es estimular a la fosfolipasa C y por lo tanto también genera broncoconstricción. La adenosina genera broncoconstricción mediada por su unión al receptor de tipo 1 de adenosina, y por otro lado los mediadores del sistema simpático, adrenalina, noradrenalina, por unión al receptor de tipo 2, beta 2, el estímulo beta 2 por estímulo de la adenosina y aumento del AMP cíclico va a generar broncodilatación. Por lo tanto, el estímulo, como resumen, el estímulo beta 2 produce broncodilatación, todos los demás estímulos relacionados con leucotrienos, muscarínico, histaminérgico o por adenosina 1 generan broncoconstricción. Entonces, los fármacos antiasmáticos para evitar la broncoconstricción van a actuar ya sea o bloqueando algunos de estos receptores que producen broncoconstricción o actuando como agonistas del receptor beta 2 para producir broncodilatación. Aquí tenemos entonces representados diferentes grupos donde, como decíamos, los agonistas beta 2 van a producir broncodilatación, la teofilina, que después la vamos a ver, que inhibe a los receptores de adenosina de tipo 1, va a producir broncodilatación por ese mecanismo, los antagonistas leucotrienos como el montelukast, que después los vamos a ver también por bloqueo competitivo del receptor LT1, el ipratropio, que es un antagonista muscarínico, también va a generar a ese nivel de bloqueo muscarínico broncodilatación. Obviamente los antihistamínicos, cuando el componente de alergia es generador de broncoconstricción también, y son los diferentes mecanismos utilizados para broncodilatar. Los corticoides, en este caso, por un signo indirecto, no son broncodilatadores directos, sino que vamos a ver que son antiinflamatorios, y esa es la base de su uso en el asma. En el caso del efecto broncodilatador es un mecanismo indirecto por upregulation heterólogo de los receptores beta 2 a nivel bronquial. Bien, vamos a los fármacos adrenérgicos entonces, específicamente, que lo que van a hacer es actuar a través de esta vía. Lo que van a hacer es activación de la adenosina con aumento del AMP cíclico intracelular, como decíamos. Este es el mecanismo íntimo de acción por unión. Una vez que se unen al receptor beta 2, como dijimos en la diapositiva anterior, activan fosfoquinasas. Esta activación de fosfoquinasa genera la fosforilación de la quinasa de miosina. Esta quinasa de miosina se inactiva, por lo tanto disminuye la afinidad por el complejo de calcio-calmodulina, disminuye la disponibilidad de calcio libre intracelular, disminuye el acoplamiento de actina-miosina y por este mecanismo genera una dilatación del bronquio por disminución de la contracción del músculo lisio bronquial. Entonces, a partir de este mecanismo íntimo farmacológico, generan la relajación de la vía aérea, puede llegar a generar también una inhibición de la liberación de mediadores en los mastocitos y de acetilcolina en terminaciones preganglionares por el mecanismo de inhibición que genera sobre la liberación a nivel preganglionar. Por otro lado, no son tan potentes como los antagonistas muscarínicos, pero sí disminuyen
la secreción de moco y favorecen el aclaramiento mucociliar, importante para que se pueda movilizar este moco y llegar a la vía aérea, digamos, superior para posterior pasaje al estómago. Y como efecto en realidad farmacológico, pero que es un efecto adverso de este tipo de fármacos, por su agonismo beta, puede generar vasodilatación, taquicardia y esto eventualmente en pacientes predispuestos favorecer algún tipo de arritmia, sobre todo supraventricular. En cuanto a la farmacocinética de los compuestos que después vamos a ver, la mayoría, digamos, tiene una muy baja biodisponibilidad oral, porque aparte se dan por vía inhalada, por lo tanto esa biodisponibilidad es muy escasa la absorción. Si se administran por vía oral, muchos de ellos se van a metabolizar directamente por la MAO y por la COM también, ¿sí? Y se han hecho modificaciones en las moléculas para poder generar que sean mayor resistencia a la inactivación y por eso que tengan mayor posibilidad de duración de efecto y mayor eventualmente biodisponibilidad. Dentro de los agonistas adrenérgicos que tenemos, que se usan, son los que están dentro de el campo sombreado de rojo. Si bien la adrenalina también, como ustedes saben, recordarán de farmacología 1, la adrenalina es un potente agonista beta 2, ¿sí? La adrenalina no se utiliza por su gran actividad sobre otros receptores y su potencialidad ritmogénica, taquicardizante y de generar también hipertensión arterial. En el caso de una crisis severa asmática con broncoespasmo severo y con riesgo de paro respiratorio, se puede administrar por vía subcutánea, pero solamente en casos de asma muy grave, casi fatal. En el caso del asma, del tratamiento, de cualquier otra situación, lo que se utilizan son los agonistas beta 2. Ahí tenemos ejemplos: salbutamol, vilanterol, formoterol, salmeterol y indacaterol. Como ustedes podrán ver, todos ellos se utilizan por vía inhalatoria. ¿Para qué por vía inhalatoria? Porque lo que logro es el efecto claramente a nivel de la biofase, en este caso, que sería a nivel bronquial, con altas concentraciones a nivel bronquial, con muy bajas concentraciones a nivel sistémico, casi, como decíamos antes, menos de un 10% se llega a absorber. Por lo tanto, la realidad es que puedo generar altas concentraciones a nivel bronquial, altas concentraciones en biofase, mucho efecto con biofase, con poca efecto sistémico. Ese es el concepto del uso del fármaco inhalado. Como ustedes pueden ver, todos son potentes agonistas beta 2 y obviamente que a dosis altas pueden generar algún efecto beta 1, por eso son taquicardizantes. Si bien es leve, cuando yo doy sobre todo dosis altas, cuanto mayor dosis, más posibilidad de que tenga efectos sobre el beta 1, y esto genera los efectos adversos que decíamos antes de la taquicardia y, como vamos a ver después, eventualmente el temblor o algún efecto proarritmogénico. ¿Qué los diferencia el salbutamol, vilanterol, formoterol o salmeterol? Fundamentalmente, como ustedes pueden ver en esta parte de la tabla, la duración de acción y el inicio de acción. El salbutamol es el único agonista beta 2 inhalado hoy disponible que tiene un inicio de acción rápido, ¿sí?, con una duración de acción corta. O sea, únicamente el salbutamol tiene un inicio de acción rápido que empieza a actuar en forma inhalada a partir de los 30 minutos, con un pico de efecto alrededor de las 3-4 horas y con una duración de 4 a 6 horas. Todos los demás son de acción prolongada, como ustedes ven, duran de 12 a 24 horas. En el caso del formoterol y eventualmente el vilanterol, podrían tener en el uso de nebulizado, en el caso del formoterol, un inicio de acción relativamente rápido, a la hora podría estar actuando, pero ninguno tiene un inicio de acción tan rápido como el salbutamol. Por eso los dividimos en de acción prolongada y de acción corta. Dentro de los agonistas adrenérgicos beta 2 de acción corta, es el salbutamol el único que tenemos disponible hoy. Duración de acción 4 a 6 horas, inicio de acción dentro de la hora, por vía inhalada nebulizada.
Por eso si yo lo administro, lo tengo que administrar las nebulizaciones cada 4 horas en las crisis asmáticas, porque ese es el tiempo de duración de acción, no más allá de las 4 a 6 horas. En cambio, bilanterol, formoterol, salmeterol, indacaterol son lo que se llaman agonistas beta-adrenérgicos de acción prolongada. Duran mucho tiempo su acción, de 12 a 24 horas, su inicio de acción es tardío. En el caso del formoterol puede ser un poco más cercano, pero tampoco se utiliza en la crisis asmática. El único que se utiliza por su inicio de acción rápido es el salbutamol en la crisis asmática. Todos los demás no deberían utilizarse en crisis asmática por su demora en el inicio de acción. ¿Para qué utilizamos entonces los de acción prolongada? Este grupo de acción prolongada se utilizan para el tratamiento de mantenimiento en los pacientes asmáticos crónicos. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Las 3 digamos más frecuentes son estas: las palpitaciones, la taquicardia y el temblor fino, que están relacionados con el agonismo beta 2, que genera el temblor, y eventualmente también el agonismo beta 2 sobre el corazón, y sobre todo también, como decíamos, por las dosis un poco más altas puede tener efecto beta 1, aumenta la frecuencia cardíaca y eso genera taquicardia y palpitaciones. En forma más rara puede haber arritmias si la frecuencia cardíaca se acelera mucho, porque acordémonos que el estímulo beta es arritmogénico. Puede bajar los niveles de potasio por ingreso de potasio a la célula fundamentalmente, ¿sí? Y puede generar alguna alteración al nivel de intranquilidad, nerviosismo, irritabilidad por el efecto central. Tengamos presente que el uso de agonistas beta 2 en forma prolongada, hay cuestionamientos en relación a si no genera un aumento de la morbimortalidad del paciente con asma. Por eso la tendencia hoy por hoy es, salvo en pacientes que sea muy difícil controlar los síntomas a largo plazo, o en pacientes que tengan síntomas nocturnos bien claros, se trata de no utilizar en forma prolongada los agonistas beta 2 de acción prolongada, sino que utilizarlos solo en casos muy específicos. Si no, el tratamiento de base del asma hoy por hoy es el corticoide inhalado, y en pacientes con cuadros más severos, con dificultad para controlar los síntomas y sobre todo con síntomas nocturnos, ahí sí se agrega la asociación fija con un agonista beta 2 prolongado, pero nunca se utilizan solos los agonistas beta 2 prolongados. ¿Cómo se utiliza entonces? En cualquier situación donde el broncoespasmo sea uno de los factores asociados a la sintomatología. Exacerbaciones agudas de asma, como dijimos, solamente el salbutamol en la exacerbación aguda. El asma inducida por ejercicio se utiliza preventivo previo a iniciar el ejercicio o cuando hay a la exposición a algún alergeno que dispara el asma. El asma nocturna, sobre todo, como decíamos, los de beta 2 prolongado, ahí es donde se utilizan. El asma intermitente esporádica también, obviamente en la bronquitis crónica del enfisema, solamente si hay mejoría en la prueba de reversibilidad. En la espirometría con broncodilatadores se observa reversibilidad, entonces ahí sí se utilizan los beta 2 para la bronquitis crónica, el enfisema y el EPOC. Vamos a los glucocorticoides. Acá ponemos los 3 de más frecuente uso, hay algunos otros corticoides inhalados también, tenemos la mometasona, tenemos la ciclesonide, pero estos son los 3 de mayor uso en terapéutica. Dentro de, tengamos presente que son corticoides inhalados, ¿sí? Se utilizan, como decimos, por vía inhalatoria para tratar de tener los efectos que vamos a ver aquí, pero tratar de tener la menor cantidad de efectos sistémicos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción que da su base para el tratamiento del asma? Dijimos que fundamentalmente se utilizaban por su acción antiinflamatoria. Recordemos que los corticoides actúan fundamentalmente por efectos de unión a receptores intracelulares que migran al núcleo y generan expresión o represión de genes mediados con, en este caso, el efecto inflamatorio. Entonces, en este caso va a inhibir la transcripción de genes relacionados con citoquinas inflamatorias, va a inhibir la síntesis de receptores para citoquinas inflamatorias, va a inhibir la síntesis de lipocortina 1, que en realidad genera esto la inhibición de la fosfolipasa 2 como mediador inflamatorio.
disminuye la síntesis del óxido nítrico sintetasa. El óxido nítrico es uno de los mediadores de la inflamación en el árbol bronquial del asma. Y como vimos antes, también van a sensibilizar la acción de los agonistas beta 2 porque generan un upregulation heterólogo de los receptores beta 2 a nivel bronquial, y esto favorece la acción de los agonistas beta. Entonces, en base a estos mecanismos específicos, lo que va a hacer es bloquear la respuesta inflamatoria, ¿sí?, de todos los tipos, ya sea la respuesta inflamatoria tardía, la infiltración de células inflamatorias porque inhibe la migración, va a inhibir la liberación de mediadores de eosinófilos y macrófagos. Entonces esto también predispone a una disminución en el componente inflamatorio y sobre todo con los eosinófilos en los casos de asma con origen alérgico. También reduce la permeabilidad vascular, entonces baja esto del edema que decíamos del árbol bronquial y favorece la reparación del epitelio bronquial y disminuye la hiperreactividad característica del proceso inflamatorio en el bronquio que lleva al broncoespasmo en el asma. En cuanto a farmacocinética, como decíamos, son de uso inhalado. En el asma, el tratamiento del asma es el corticoide inhalado por vía inhalatoria. Es fundamental la técnica de administración del fármaco cuando es por vía inhalada. El médico debería explicarle al paciente claramente cómo es la técnica de administración del inhalador. Tenemos dos tipos de inhaladores: los inhaladores que son por presión, aerosoles por presión, los que llaman MDI, que son dosis que entrega el aerosol por presión, por cada compresión dispara una dosis. Y tenemos los que llaman los DPI o polvo seco, que en realidad es un polvo para inhalar. Las partículas, tanto en el aerosol como en el polvo para inhalar, son partículas de un tamaño suficiente para quedar en la vía aérea, pero depende mucho de la técnica. Si la técnica no es buena, no hay una coordinación entre la inspiración y el disparo o la aspiración del polvo, queda en la boca y eso disminuye la efectividad. Entonces es muy importante la efectividad de los corticoides: fluticasona, budesonide, beclometasona, mometasona o ciclesonide. En realidad la efectividad tiene que ver con una buena técnica de administración. Siempre por vía inhalada, salvo en reagudización del asma, donde si el paciente tiene un cuadro agudo de asma, el proceso inflamatorio es mucho más marcado. Entonces ahí sí yo administro corticoides que tengan efecto sistémico, sobre todo para poder dar dosis más altas, buscando los mismos efectos antiinflamatorios que el inhalado, pero utilizando dosis más altas para lograr mayor efecto antiinflamatorio. Fuera de la reagudización, el corticoide se usa inhalado. ¿Para qué? Porque tengo baja absorción sistémica, entonces reduzco los efectos adversos sistémicos. Con los corticoides inhalados con dosis menores a los 1000 microgramos por día, los efectos adversos sistémicos de inhibición del eje o efectos adversos sistémicos clásicos de los corticoides casi que no se ven. En el caso de una reagudización de asma, tengamos presente que se dará por vía endovenosa si no tengo la vía enteral disponible, pero si tengo la vía enteral disponible, o sea, el paciente puede tragar, siempre los corticoides se dan por vía oral en la reagudización del asma, salvo que no tenga una vía enteral por boca realmente disponible o tenga riesgo de que el paciente se broncoaspire. Dentro de los corticoides, en general, estos moléculas inhaladas, que son inhaladas, lo que se absorbe se termina metabolizando a nivel hepático por el citocromo P450, con una vida media en general que es más corta en el caso de la beclametasona o el budesonide. En el caso de la fluticasona puede llegar a las 24 horas la vida media. La duración de efecto de los corticoides va a depender también a veces inclusive de la sal que se utilice de fluticasona, pero alrededor de 8 horas es el efecto, por eso se suelen dar en 2 dosis diarias. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Las que tenemos acá abajo son reacciones adversas que son de los corticoides por vía sistémica: la osteoporosis, la inhibición del crecimiento, el aumento de peso, la fragilidad capilar, la hipertensión, la diabetes. Son todos efectos adversos del corticoide sistémico. Como dijimos antes, como yo los doy por vía inhalada,
y con dosis que en general están menor a los 1000 microgramos, estos efectos adversos no los voy a tener sistémicos y solamente voy a tener los efectos adversos que están marcados, sombreados en rojo, que son la candidiasis orofaringea y la afonía por la misma candidiasis orofaringea. ¿Por qué se produce? Porque al inhalarlos queda corticoide en la mucosa oral, el corticoide en la mucosa oral baja las defensas locales y hay un sobrecrecimiento de cándida, que la cándida es saprófita muchas veces en la boca, entonces el sobrecrecimiento de la cándida, gracias a que la presencia del corticoide inhalado que quedó en la vía aérea superior o en la cavidad oral, genera esta predisposición a la candidiasis oral, y esta candidiasis oral a veces también es laringia, por eso genera afonía. ¿Cómo la prevengo? Tengo que decirle al paciente que luego de generar la aspiración de la medicación inhalada, se enjuague la boca para que los restos de medicación que hayan quedado en la cavidad oral se limpien y se deglutan. Dentro de las aplicaciones terapéuticas entonces de los corticoides inhalados es el asma, ya sea el asma crónico, el asma persistente o las exacerbaciones agudas de asma. ¿Se usa en el EPOC? Depende. El EPOC se puede llegar a utilizar en algunos pacientes que uno vea que tienen algún componente de hiperreactividad bronquial que no está fijo, pero si no, digamos, en general los corticoides inhalados no son de primera línea del tratamiento crónico del EPOC, sí en la reagudización del EPOC. Cuando un EPOC se reagudiza, tiene un componente inflamatorio a nivel bronquial, entonces en el EPOC reagudizado sí se utilizan corticoides. Ahí se utiliza más por vía sistémica, no tanto por vía inhalada, pero también le puedo dar nebulizaciones con corticoide inhalado en el EPOC reagudizado. En el EPOC crónico en general no se utilizan, salvo que tenga un componente inflamatorio asociado a nivel bronquial. Teofilina y derivados, ¿sí? Las metilxantinas, donde tenemos a la aminofilina, que es la sal para uso intravenoso, y la teofilina, que era la que se da por vía oral. Ya vamos advirtiendo que, dada su toxicidad y su margen terapéutico tan estrecho, hoy por hoy casi que ya no se utiliza en el tratamiento del asma, salvo en pacientes que no responden a otros tratamientos como tercera o cuarta línea de tratamiento del asma. Igualmente vamos a verlo porque está disponible, pero insisto, ya no debería usarse en el asma porque tenemos medicamentos muy útiles, muy seguros, que lo reemplazan. ¿Cómo actuaba? Decíamos que la adenosina a través del receptor, sobre todo A1, generaba la inhibición de las fosfodiesterasas y aumentaba, digamos, la fosfolipasa C, y eso generaba cambios en el movimiento de calcio con broncoconstricción. Entonces, al bloquear el receptor A1 para adenosina, y ese es su mecanismo de acción, impide el efecto broncoconstricción de la adenosina actuando sobre su receptor. Entonces va a producir, por el efecto antagonista del receptor A1 de la adenosina, broncodilatación directa. También va a generar, parecido a lo que generaban los beta-2, inhibición de la liberación de mediadores de la broncoconstricción, de otros mediadores como puede ser histamina también. Va a aumentar el aclaramiento mucociliar también, si es cierto. Estimula el centro respiratorio. Esto era algo que se estimaba que podía tener un efecto favorable, sobre todo cuando hay agotamiento muscular en los pacientes con reagudizaciones más severas. Aumenta la contractilidad del diafragma, y esto también en reagudizaciones severas donde hay agotamiento muscular podría llegar a ser un beneficio. Entonces, en algún momento se postulaba de que en pacientes graves, con reagudizaciones graves, la aminofilina endovenosa o la teofilina oral eran una buena estrategia terapéutica, que si bien es cierto, la realidad es que no ha demostrado que disminuye la mortalidad en forma clara, y por otro lado, como vamos a ver ahora, el estrecho margen terapéutico y el riesgo que tiene de toxicidad no justifica su uso en todos los casos. Como otros efectos adicionales, genera aumento de la contractilidad cardíaca, ¿sí? Genera vasodilatación, disminuye la sensación de cansancio, aumenta la capacidad, digamos, para mantener el esfuerzo intelectual, genera insomnio por estimular, es un estimulante por excelencia, ¿sí? Por eso es una metilxantina como es la cafeína, es un estimulante central. Este estimulante central
en el caso de llegar a dosis tóxicas puede generar un estímulo demasiado marcado y esto generar no solamente desde un nerviosismo inicial hasta ya alteraciones maníacas o convulsiones. Como es un estimulante, también estimula el centro respiratorio, por esto decíamos que disminuye el tema del cansancio, del agotamiento respiratorio asociado a las crisis severas, ¿sí? Entonces, pero el gran riesgo de esto es la estimulación cardíaca, que puede generar arritmias, y sobre todo la estimulación central, que puede llegar a las convulsiones. El estrecho rango terapéutico que tiene, como vemos acá, tiene un estrecho margen terapéutico que hace que puedo pasar rápidamente desde una concentración ineficaz a una concentración que pasa a ser tóxica. Entonces, la teofilina, cuando se utilizaba, se aconsejaba medir los niveles de teofilina en sangre para tratar de ver que estuviese dentro de este rango terapéutico. La realidad es que si yo tengo niveles por arriba de lo terapéutico, fíjense que la cantidad de efectos adversos que puede traer, que en este caso son formas leves, donde tengo estímulo gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, ¿sí? Irritabilidad, intranquilidad, insomnio, taquicardia, hasta formas graves, donde lo que voy a tener es directamente ya cuadros severos de hipertermia, coma, convulsiones o arritmias cardíacas. Entonces, este riesgo de toxicidad hace que la teofilina y la minofilina hoy no se utilicen en terapéutica, salvo casos muy excepcionales. ¿Sí? Como decíamos antes, en los cuadros graves de broncoespasmo, donde el paciente no está respondiendo a los tratamientos con corticoides más broncodilatación, bueno, se podría llegar a utilizar la minofilina endovenosa siempre controlando la aparición de este grado de toxicidad y por el riesgo, como decíamos antes, ya casi no se utiliza. Anticolinérgicos inhalados también, acá tenemos las moléculas, hipratropio, tiotropio, los clásicos, y bueno, en los últimos años han aparecido las moléculas más nuevas como el glicopirronio y el umeclidinium como antagonistas muscarínicos. ¿Cómo van a actuar? Su mecanismo de acción, como vimos antes, la acetilcolina actuando sobre el receptor muscarínico generaba broncoconstricción, por lo tanto, el bloqueo del receptor muscarínico a nivel del bronquio genera broncodilatación. La broncodilatación que genera, como mayoritariamente son sobre bronquios de calibre mediano a grande, no es una broncodilatación tan eficaz como la broncodilatación producida por los agonistas beta 2. Por eso no son broncodilatadores muy eficientes, pero sí se utilizan en el asma. Sobre todo, tienen dos efectos que hacen que tengan utilidad, más en el EPOC que en el asma, pero uno de ellos porque el estímulo de la acetilcolina sobre el bronquio aumenta la secreción mucosa, por lo tanto el bloqueo disminuye la secreción mucosa y sobre todo la densidad del esputo lo hace más fluido. Y por otro lado, como decíamos, porque son poco eficaces como broncodilatadores y el asma no tiene tanto componente de hipersecreción bronquial, sino que es más inflamatoria, son poco eficaces en el asma, ¿sí? Y sí son muy eficaces en el EPOC, donde la bronquitis crónica y la hipersecreción bronquial son mecanismos de fisiopatogenia muy relevantes. Por eso se utilizan más en el EPOC. Hablando de las moléculas específicamente, el bromuro hipratropio. Bromuro hipratropio, para que ustedes tengan presente, sería, digamos, un análogo en cuanto a características farmacocinéticas al salbutamol. Es un derivado cuaternario, por lo tanto atraviesa mal las membranas y no tiene efectos adversos centrales. Se utilizan todos por vía inhalatoria. Entonces, este efecto por vía inhalatoria genera menos efectos adversos sistémicos, igual que pasa con los corticoides y con los beta 2 inhalados.
son de vida media, el hipratropio es de vida media corta y duración de acción corta, al igual que el salbutamol. Por eso muchas veces se utiliza asociado, en el caso del asma, con salbutamol hipratropio para el tratamiento de la crisis asmática. En realidad, en el caso del hipratropio, en este caso no genera mucha modificación de las propiedades viscoelásticas de las secreciones bronquiales y no disminuye el aclaramiento mucociliar, eso es favorable, ¿sí? Y no tiene efectos sistémicos por el tema de que no atraviesa membranas. Tiotropio, utilizado en el EPOC, muy utilizado en el EPOC. ¿Por qué? Porque es un antagonista muscarínico bronquial de acción prolongada, fíjense que tiene una vida media de 5 a 6 días, eso permite una administración de una sola toma diaria, obviamente por una cuestión de acumulación, recién los efectos terapéuticos se empiezan a ver tardíamente por un fenómeno relacionado con la acumulación del fármaco, y sí puede tener algunos efectos relacionados con el bloqueo muscarínico más sistémico, como puede ser la constipación, la retención urinaria o eventualmente las alteraciones a nivel de la acomodación ocular. Umeclidinium también de acción prolongada, vida media de 11 horas, no tanto como el tiotropio, pero sí de acción prolongada. Esta acción prolongada permite que se utilice asociado muchas veces a los broncodilatadores también, al bilanterol por ejemplo, y se administra en una sola toma diaria en pacientes, por ejemplo, con asma, en ese caso cuando se utiliza el asma o también en el EPOC. Los efectos adversos también tienen que ver con el efecto muscarínico a nivel de la musculatura de la vejiga y la musculatura del sistema nervioso, perdón, del digestivo. El copirronio también, vida media prolongada, acción prolongada, administración de una sola toma diaria, también la acción terapéutica recién se empieza a ver tardíamente y los mismos efectos adversos que vimos con los anteriores. Entonces, como para resumir y dividir, hipratropio, acción corta, ¿sí? Inicio de acción rápida, acción corta, se utiliza en las crisis asociado al salbutamol, glicopirronio, tiotropio y umeclidinium son de acción prolongada y se utilizan asociados a broncodilatadores de acción prolongada beta 2 para el tratamiento del EPOC o del asma. Bloqueadores de la liberación de mediadores, ¿sí? Clomoglicato disódico o, en este caso, de muy poco uso en Argentina, nedocrimilo, donde, como actúan, van a inhibir la liberación, por eso son inhibidores de la liberación de mediadores. Fundamentalmente lo que hacen es inhiben la liberación de mediadores de los diferentes macrófagos, eosinófilos, mastocitos, especialmente a nivel de eosinófilos y mastocitos. Por eso en realidad se utilizan más que nada en asma con componente inflamatorio relacionado a la alergia, no tanto en el asma no alérgica. Obviamente, al inhibir la liberación de mediadores inflamatorios, se inhibe la progresión de las células inflamatorias por factores quimiotácticos. También, digamos, en el caso del asma alérgico tendría cierto efecto preventivo. También se administran por vía inhalada, al igual que toda la medicación que se utiliza en el asma, salvo en las rebuizaciones. El efecto farmacológico se ve tardíamente porque esta inhibición de la liberación de mediadores para ver su efecto máximo tarda, ¿sí? Y en general tiene pocos efectos adversos, tienen que ver con la misma acción local, eritema al gusto, espasmo bronquial, tos irritativa, todo que tiene que ver con el efecto propio sobre la mucosa de la vía aérea. Tengamos presente que se utilizan poco porque no han logrado demostrar una disminución de la morbimortalidad y demasiado de la calidad de vida del paciente con asma, salvo el asma alérgica que no responde a los tratamientos estándares. Antagonistas leucotrienos, como su nombre lo dice y como habíamos visto antes, cualquier mediador relacionado con el estímulo para la liberación y la activación de las células cebadas y los eosinófilos, ¿sí? Alergénicos, ejercicio, frío, etc., lo que hace es, van a liberar sus mediadores, los mediadores van a activar el ácido araquidónico y las vías de la lipoxigenasa. La vía de la lipoxigenasa lo que va a hacer es, va a producir leucotrienos. Estos leucotrienos van a actuar sobre el receptor de tipo 1 para leucotrienos y esto va a generar, ¿sí?,
el mecanismo de inflamación con exudados plasmáticos, con permeabilidad capilar, secreción de moco, broncoconstricción, como veíamos antes, el receptor de leucotrienos, y mayor reclutamiento de eosinófilos para mantener activo el proceso, sobre todo con base alérgica. Entonces, lo que van a hacer los antagonistas de leucotrienos, montelukast y zafirlukast, como dos de los que tenemos disponibles aquí, van a ser antagonistas competitivos del receptor de leucotrienos, y en el caso de los inhibidores de la 5-lipoxigenasa, Sileutión, que no se utiliza en terapéutica, hoy por hoy. Montelukast y zafirlukast, como dijimos, los dos antagonistas leucotrienos que tenemos disponibles en la terapéutica en nuestro país. Tengamos presente que su mecanismo de acción, ya lo dijimos, son antagonistas competitivos del receptor leucotrieno tipo 1. En cuanto a su farmacocinética, tengamos presente que tienen una biodisponibilidad buena, pero que disminuyen la presencia de alimentos, por eso habría que tomarlos fuera, alejados del resto de los alimentos. Se metabolizan a nivel microsomal por el citocromo, sobre todo 3A4, con una vida media intermedia que permite igualmente la administración de una sola toma diaria, y en general se toleran bien. Son efectos adversos menores, los más comunes pueden ser la somnolencia, y lo que hay que tener presente es que en algunos casos puede haber alteración del hepatograma con elevación de transaminasas. ¿Cuándo se utilizan? Fundamentalmente en los cuadros de asma que no responde a corticoide inhalado, que no responde a la asociación de un agonista beta 2, y sobre todo si tienen un componente alérgico asociado. Omalizumab terapia de alto costo, anticuerpo monoclonal, que va a actuar, es un anticuerpo monoclonal contra la inmunoglobulina E, es un anticuerpo monoclonal humanizado, completo con la fracción FC y la fracción FAB, que se va a unir a la inmunoglobulina E y va a inhibir su unión a los mastocitos para la liberación de histamina. Sobre todo, obviamente, se utiliza ¿dónde? En el asma con componente alérgico, o cualquier proceso de que la histamina o la liberación de mediadores del mastocisto y las células cebadas tenga un rol en su fisiopatogenia. Se administra por vía subcutánea, como todos los anticuerpos monoclonales, no tienen biodisponibilidad oral, cada 2 a 4 semanas, con una biodisponibilidad de la aplicación subcutánea del 60%. Como todos los anticuerpos monoclonales, tiene una vida media muy prolongada, y su metabolismo en realidad, si bien es hepático, digamos, no es el mecanismo principal de eliminación, sino que se elimina por mecanismos de endocitosis. Dentro de los efectos adversos, como cualquier anticuerpo monoclonal, tienen reacciones alérgicas, anafilácticas, porque es una estructura que, si bien está humanizada, puede ser reconocida como extraña por el sistema inmune, o también reacciones en el lugar de aplicación. Pasamos al siguiente grupo, fármacos utilizados para el tratamiento de la tos, los antitusígenos. Dentro de los antitusígenos tenemos diferentes estrategias, las estrategias que tienen que ver con deprimir el centro de la tos a nivel central, estrategias que tienen que ver con la acción sobre la rama eferente del reflejo de la tos, ¿sí? O ramas que tienen que ver con disminuir el proceso que genera el estímulo de la tos. El segundo mecanismo del uso de anestésicos locales para inhibir la tos no es un mecanismo antitusivo que se utilice, salvo en casos, digamos, muy severos de tos, muy raro, por lo tanto no lo vamos a tener presente. Sí tengamos presente que yo puedo inhibir el centro de la tos de diferentes maneras. Tengo algunos, como el butamirato, que no se sabe exactamente el mecanismo de acción, pero parecería que actuaría a nivel central. Es un fármaco con muy poca evidencia de efectividad, van a ver que inclusive hasta se vende de venta libre, pero la realidad es que no hay trabajos científicos que demuestren que como antitusivo sea un antitusivo eficaz. Sí es un antitusivo que tiene muy bajo perfil de efectos adversos, pero de muy escasa efectividad comprobada. Yo podría, en los casos de que la tos tenga un mecanismo alérgico, dar un antihistamínico, y sobre todo dentro de los antihistamínicos, como vamos a ver después, los de primera generación, como la difenhidramina, que tiene un efecto adicional sedativo central, y eso podría disminuir la tos. Pero, sobre todo, lo más importante que tenemos que saber es que
Si yo quiero dar un buen antitusivo, los mejores antitusivos son los que están aquí en letra roja, que son los derivados de los opioides. Obviamente, todos los opioides inhiben el reflejo de la tos, codeína, morfina, metadona. No le voy a dar morfina y metadona para la tos. Sí se puede utilizar codeína, se utiliza codeína, que es un opioide débil en dosis bajas, pero en realidad podemos tener derivados opioides que no atraviesan la barrera hematoencefálica con facilidad y no tienen efectos centrales, como el dextrometorfano o la noscapina. El dextrometorfano lo tenemos disponible en nuestro país, es un antitusivo derivado, digamos, opioide, pero que no tiene efectos adversos centrales, son muy escasos los efectos adversos centrales, salvo la sedación, no tiene otro efecto y tiene muy bajo nivel de potencialidad adictiva, si bien podría llegar a tenerlos muy bajo, por lo tanto es un excelente antitusivo el dextrometorfano como inhibidor del reflejo de la tos a nivel central. Si la tos tiene que ver con una hipersecreción de moco a nivel bronquial, obviamente los anticolinérgicos como el ipratropio, que lo vimos recién, se podrían utilizar como estrategia antitusiva si el mecanismo está dado por hipersecreción mucosa. Los antitusivos derivados de opioides los voy a utilizar solamente en casos de tos que tenga un compromiso de la calidad de vida del paciente. Tiene que ser una tos no productiva, porque la tos es un mecanismo de defensa para la eliminación de secreciones bronquiales. Por lo tanto, si la tos es muy productiva, lo que va a pasar es que le va a costar más al paciente eliminar las secreciones y eso no es conveniente. Por lo tanto, en tos muy productiva no habría que utilizar un antitusivo. Si la tos es no productiva o escasamente productiva y eso deteriora la calidad de vida del paciente, le puedo dar un antitusivo, idealmente dextrometorfano. Obviamente que si la tos interfiere con el descanso o complica algún tipo de patología previa como una cirugía reciente o produce síncopes, obviamente que también la tengo que tratar. El otro grupo que se utiliza en terapéutica respiratoria son los que modifican las secreciones bronquiales. Tenemos dos grupos de fármacos en este sentido, lo que llaman mucolítico y los expectorantes. Son dos grupos diferentes de fármacos. Los mucolíticos, como su nombre lo dice, lo que va a hacer es modificar las características físico-químicas de las secreciones. Lo que hacen es degradar el moco. En realidad lo que hacen es romper las uniones, los puentes entre las fibras mucosas. La N-acetilcisteína es el ejemplo más claro de esto. La N-acetilcisteína y la carboxicisteína son dos mucolíticos puros que lo que hacen es degradan el moco de la luz en el sentido de que le disminuyen la viscosidad por ruptura de los puentes que unen las fibras del moco. Lo que hace esto es que al ser menos densa la secreción se pueda movilizar más fácilmente. Vamos a ver que dentro de esto también se pone la bromexina y el ambroxol. Si bien en el caso del ambroxol es mucho menos claro su efecto que la acetilcisteína, y la bromexina también, como vemos aquí, también tiene un efecto expectorante. ¿Cuál es la diferencia de los expectorantes? En realidad los expectorantes activan la expulsión del esputo de la secreción porque en realidad lo que hacen son irritantes de la vía aérea. Al irritar la vía aérea, ¿sí?, lo que hacen es aumentan las secreciones bronquiales, sobre todo el agua a nivel bronquial, porque la irrita, la inflama, entonces hay mayor secreción a nivel bronquial de líquido, eso aumenta el volumen hídrico de la secreción del esputo y eso favorece por aumento de volumen su expulsión. Y a su vez también tendrían cierto estímulo sobre el centro de la tos. Son dentro de los expectorantes no son antitusivos, digo esto porque van a ver que hay publicidades de productos de venta libre que dicen para la tos y están promocionando un expectorante. Los expectorantes, como su nombre lo dice, son irritantes de vía aérea y que lo que facilitan la expulsión, entonces no inhiben la tos, al contrario, la pueden aumentar.
Y tenemos los que son directos, reflejos, como el cloruro de amonio que no se utiliza, o los indirectos como el eucalipto, la bromexina y otros que también ya casi no se utilizan. En terapéutica, ¿cuáles van a ver? La bromexina como expectorante, que se utiliza en algunos jarabes de venta libre, ya digo, promocionada como antitusivo y no es antitusivo. Como mucolítico, N-acetilcisteína, eventualmente bromexina tiene algo de efecto también mucolítico, y el ambroxol, que también es de venta libre. ¿Dónde se utiliza? En realidad estaban creados para esto, para patología donde haya hipersecreción de moco, bronquitis crónica, fibrosis quística, bronquiectasia, sobre todo la acetilcisteína, en ese caso sí se utiliza para bronquitis crónica, fibrosis quística y bronquiectasias porque fluidifica las secreciones, la acetilcisteína o eventualmente la carboxisteína, pero no el ambroxol ni la bromexina. En cuadros de hipersecreción aguda se pueden utilizar, sí se podrían utilizar como terapéutica más que nada de la sintomatología para fluidificar los mucolíticos, fluidificar las secreciones cuando la secreción es muy espesa. Vamos al último grupo entonces, antihistamínicos, vulgarmente llamados antialérgicos. La alergia como mecanismo fisiopatogénico general, digamos, lo que termina pasando es que la alergia se genera por un aumento de la secreción del mastocito. Digamos, la secreción mastocitaria puede tener diferentes mecanismos, como lo vemos aquí, por destrucción mastocitaria, por mecanismo indirecto similtiramínico, por activación del receptor relacionado con el aumento de calcio, por la inmunoglobulina E, por la sustancia P, por la bradiquinina, por las interleuquinas, ¿sí? O directamente sin sensibilización previa por algunas medicaciones o toxinas, como vemos en la diapositiva. Todos estos estímulos, diferentes estímulos, pero dentro de ellos el estímulo más común es el fenómeno alergénico con los procesos de alergia mediados por inmunoglobulina E. Todo esto genera secreción del mastocito de histamina. Entonces, si yo quiero inhibir la secreción del mastocito, inhibir la secreción de histamina, tengo diferentes mecanismos directos o indirectos. En el caso de estímulos que inhiben la secreción de histamina, estímulos que son indirectos por aumento del AMP cíclico, los beta-agonistas pueden disminuir la secreción de histamina, o las metilxantinas, o también los antagonistas H2 pueden inhibir la secreción de liberación del mastocito. Por otro lado, como vimos antes, el cromoglicato utilizado en el asma o los glucocorticoides también son estabilizantes de membrana y inhiben la degranulación del mastocito. Ahora, una vez que se liberó la histamina tiene un montón de acciones sobre diferentes órganos, pero aquí lo vamos a ver en general en relación a su efecto antialérgico. Entonces, si bien tiene efectos cardiovasculares, produce vasodilatación, produce aumento de la permeabilidad, produce efecto inotrópico positivo, lo que nos va a interesar acá es el efecto sobre los músculos lisos y glandulares, donde, como ustedes pueden ver, y ya lo hemos visto también en las otras diapositivas, genera broncoconstricción, aumento de la secreción. Estos dos generan que, en el caso de pacientes predispuestos, generen cuadros de tipo asmático. En el caso de la vía aérea superior, la hipersecreción clásica de la alergia con la rinitis alérgica, o el aumento de la secreción lagrimal relacionado con los cuadros alérgicos, todos mediados por histamina. Y por otro lado, en relación a los procesos inflamatorios y alérgicos, genera el clásico cuadro de alergia en piel, que tiene que ver con el fenómeno que uno ve cuando se dispara un proceso inflamatorio, donde aparece la roncha o el rash cutáneo, con enrojecimiento de la piel, ruboración, aumento del calor local en la piel y el prurito asociado, hasta cuadros más severos como puede ser la anafilaxia ya con hipotensión arterial por la vasodilatación y shock y anafiláctico. Otros efectos de la histamina que lo vimos en digestivo. Acuérdense que la histamina, actuando sobre receptores H2, podía estimular la secreción ácida. Entonces, si yo sé que la histamina
puede generar todos efectos relacionados con las crisis alérgicas, y nosotros hoy sabemos que la mayoría de los efectos, si no todos los efectos relacionados con los procesos alérgicos, cuyo mediador es la histamina, están dados por el receptor H1. El tratamiento de los procesos alérgicos es el dar bloqueantes o antagonistas H1, que son en general todos ellos antagonistas competitivos del receptor H1. ¿Puedo bloquear el H2? Sí, podría bloquear el H2. ¿Tendría algún efecto antialérgico? Se ha visto que, como decíamos antes, por el bloqueo H2 podría generar una disminución de la degranulación de hematocisto, y también algunos mecanismos relacionados con la alergia están mediados por el H2, pero fundamentalmente, ¿qué quiero decir con esto? Si yo tengo un fenómeno alérgico que no responde a nada, puedo agregar un antagonista H2 y por ahí algo sirve, pero el mecanismo principal y el tratamiento principal de los cuadros alérgicos es el antagonismo H1, del receptor H1. Dentro de los antihistamínicos anti-H1 clásicos, vamos a tener que tenemos los clásicos y los de nueva generación, ¿sí? Que también vamos a ver que se clasifican. Los clásicos se llaman sedativos y los nuevos no sedativos. ¿Qué características tienen los clásicos o sedativos, cuyos principales exponentes son la difenidramina, que si bien decimos siempre los nombres comerciales no nos interesan, pero es el Benadryl, fue el primero de ellos, para que lo identifiquen, lo relacionen con un producto de uso muy común durante muchos años. La hidroxicina es otro antihistamínico clásico o sedativo. Clorfeniramina, que se utiliza asociado a antitusivos, y van a haber muchos jarabes para la tos que vienen con esto, o algunos antigripales, como se llaman esas asociaciones, que se les dice antigripal porque en realidad son para tratar los síntomas de la gripe, como la clorfeniramina. Son tres de los ejemplos más clásicos. También tenemos el dimenhidrinato, la prometacina. ¿Qué características tienen? Que aparte de ser antagonistas H1 clásicos, actuar sobre el receptor H1 histamina, en este sentido son parecidos a los antidepresivos tricíclicos y también a los antipsicóticos, donde tienen una inespecificidad por receptores. No solamente van a bloquear al H1, obviamente con mucho más especificidad y potencia sobre el H1, pero también son antagonistas muscarínicos, son antagonistas serotoninérgicos débiles, son antagonistas alfa 1 débiles y son antagonistas dopaminérgicos débiles. El principal mecanismo es bloqueante H1, pero el bloqueo de otros receptores, sobre todo los muscarínicos, puede generar efectos adicionales, sobre todo efectos adversos. Estabilizan membranas, por eso alteran la conductancia al calcio y al sodio. Eso tiene que ver con también algunos efectos adversos. Y muy importante, los antagonistas H1 clásicos se llaman sedativos porque atraviesan la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, por el efecto H1 a nivel central, producen sedación. En cambio, los modernos de segunda generación o no sedativos, donde tenemos la loratadina, que es de venta libre, muchos de ustedes la habrán utilizado seguramente, cetiricina, desloratadina, es uno de los metabolitos de la loratadina, no metabolitos, perdón, sino una forma de estrógena, y la fexofenadina. Estos ejemplos de antihistamínicos de segunda generación o no sedativos, la característica que tienen, a diferencia de los clásicos, es que por un lado no atraviesan barrera hematoencefálica, por eso no son sedativos, porque no tienen acciones centrales, y por otro lado no son sucios, digamos, no son inespecíficos sobre otros receptores, tienen mucha selectividad H1. Por lo tanto, los modernos de segunda generación o no sedativos, loratadina, cetiricina, desloratadina, fexofenadina, si bien hay otros, características mucho más selectivos H1, no tienen efectos sobre otros receptores, no atraviesan barrera hematoencefálica, por lo tanto no tienen efectos adversos centrales sedativos. La realidad es que son muy bien tolerados, no tienen efectos adversos relevantes. En cuanto a farmacocinética, todos tienen una buena biodisponibilidad oral, por eso se utilizan perfectamente. Son liposolubles, sobre todo los que son más liposolubles los que son clásicos, que tienen acción central. Se pueden utilizar intravenosos los clásicos,
difenidramina se puede dar endovenosa. Algunos de ellos, todos tienen metabolismo hepático por el citocromo, sobre todo el 3A4. Algunos de ellos tienen metabolitos activos, como les dije, la desloratadina puede ser la forma activa también de la loratadina, y la fexofenadina era de uno que había antes, que era la terfenadina. La vida media en general es una vida media intermedia de hasta 8 horas, pero la mayoría de ellos se administran en una sola toma diaria porque el efecto es prolongado. De los de nueva generación, los clásicos en general, como tienen una vida media más corta, los sedativos se utilizan en dosificaciones que son 3 o 4 veces por día. Los antihistamínicos más nuevos, como tienen vidas medias más prolongadas, se administran una sola vez por día. En cuanto a reacciones adversas, los clásicos o sedativos, como decíamos, el principal efecto adverso es la sedación y la somnolencia, que son lo mismo como efecto adverso. Por la acción sobre otros receptores, como dijimos antes, puede haber hipotensión, sequedad de boca por el efecto muscarínico, constipación y retención urinaria por el efecto muscarínico, ¿sí? Efectos adversos que tienen que ver más que nada con su efecto sobre otros receptores. Dentro de los de nueva generación o no sedativos, había en una época algunos de ellos, como era la terfenadina y el astemisol, que ya se discontinuaron, que se vio que prolongaban el intervalo QT, no así los nuevos, los que persisten en el mercado, loratadina, desloratadina, fexofenadina y cetiricina, no se ha visto que prolonguen el intervalo QT, por lo tanto esto ha quedado ya de lado con la discontinuación de terfenadina y astemisol. Pueden generar algún grado de sequedad de boca menor y somnolencia en general no suelen generar. En algunos casos, pacientes muy predispuestos pueden notar alguna somnolencia leve con un antihistamínico de segunda generación, pero en general no producen sedación como los clásicos sedativos. ¿Para qué se utiliza? Para cualquier situación, cualquier cuadro clínico que esté mediado por histamina, rinitis, urticaria, reacciones alérgicas, y en el caso de los clásicos, por su efecto sobre todo que atraviesan la barrera hematoencefálica, su efecto central y su efecto antagonista muscarínico, se han utilizado en el síndrome vertiginoso, sobre todo el dimenhidrinato, que nos utiliza como antialérgico, si bien es de la misma clase terapéutica y el mismo grupo terapéutico, es un antihistamínico. El dimenhidrinato se utiliza como síndrome vertiginoso y Menier por el efecto H1 sobre la vía vestibular y el efecto muscarínico también. El dimenhidrinato, para que por ahí lo asocien, es el Dramamine, que se utiliza para el vértigo. Y en el caso de los sedativos, la difenidramina o los de primera generación, en algunos casos ustedes van a encontrar que en dosis bajas se venden de venta libre la difenidramina, en dosis bajitas, como hipnótico. ¿Para qué? Para buscar el efecto adverso, que es el insomnio, en el caso de pacientes, que es la hipnosis, o sea, la generación de sueño, en el caso de pacientes que tienen insomnio ocasional. Entonces, hasta aquí llegamos con la farmacología respiratoria. Esperemos que le haya sido de utilidad. Dimos un repaso a los conceptos más importantes. Cualquier duda, estamos en los foros para asistirlos. Muchas gracias.